Gracias, Señor, por este hombre que nos encontramos ayer, Señor, en uno de las casas de paz. Fortalece su vida, fortalece su corazón. Mis hermanos, él perdió su hijo, un chico de 22 años, un bus, su único hijo, un bus, lo atropelló, lo mató. Y ayer que los vimos en la casa de paz, nosotros los vimos y los felicitamos. Son una pareja muy valiente al sostenerse aquí en el Señor. Y yo les invito a que me acompañen a orar por ellos, por Rigoberto y por su esposa. Señor, gracias por esta pareja, Señor, porque se han sostenido en ti. Señor, ellos ayer expresaban que solo tú les has dado la fortaleza de esta ausencia de su hijo, Señor, su único hijo, que murió en estas circunstancias tan difíciles, que tú has sido su refugio, Señor, que se han encontrado en desesperación, pero que tú has estado allí para sostenerlos, Señor. Gracias por Rigo y por su esposa, Señor. Gracias por que tú eres el que los has acobijado con tu mano poderosa. Ha sido tu amor, Señor, el que les ha ayudado a pasar este tiempo tan difícil. Señor, pero el gozo más grande del corazón de ellos fue que a través de su hijo, cuando tenía 9 años, ellos conocieron tu palabra. Y ellos hoy agradecen, Señor, porque tú estás en sus vidas, porque has sido tú, Señor, su refugio y su escondite. Cumple tu propósito, Señor, en la vida de Rigo y de su esposa. Padre, gracias por no dejarlos solos. Gracias por consolarlos, Espíritu Santo. Gracias por fortalecer sus vidas, Señor. Te damos gracias por Marixa, Señor. También ha perdido a su hermano. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque tú le has sostenido en estos días tan difíciles para ella. Señor, gracias por tu consuelo. Señor, son circunstancias que se presentan en la vida y que no podemos evitarlas, pero podemos ver tu mano obrando, Señor, de manera sobrenatural en medio de todas estas situaciones. Gracias por mi hermana Marlene Velosa, Señor, también que viene de regreso de su viaje de España. Guárdala, Señor, bendícela, prospera su caminar, Señor, hasta que ella llegue con bien a Colombia, Señor. Gracias porque es una mujer fiel a ti, Señor, porque te ama, porque en el lugar donde ella se encuentra siempre está allí, Señor, dándote a ti alabanzas, dándote a ti honor, dándote a ti toda la gloria, Señor. Gracias, Señor, por el hijo de mi hermano Juan, Señor, y Lili, que mañana tiene, Señor, esta biopsia. Cumple tu propósito, Señor. Padre, por favor, sabemos que todo va a estar bien, pero que nos angustiamos, nos preocupamos, Señor, porque no tenemos el control, Señor, pero te lo entregamos a ti y sabemos que tendremos respuestas, Señor, a nuestras oraciones, que el ángel de Jehová acampa allí alrededor de los que le temen y les defienden. Gracias por Johnny, Señor. Gracias por guardarlo. Prospéralo, Señor, en todas las áreas de su vida, Señor, y sánale cualquiera que sea la afección que tiene en su cuerpo. Sorpréndenos, Señor, como tú lo sabes hacer. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu amor y por tu fidelidad. Señor, gracias por la palabra que tú tienes esta mañana para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque nos podemos alinear contigo aún a través de las pruebas y las dificultades. Sí. Gracias, Señor, porque a través de ellas podemos reconocer, Señor, que no es la obra de nuestras manos, es tu obra en nosotros, Señor. Amén, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu fidelidad. Gracias por cada persona aquí, Señor. Una vez más oro por los que ya han ido entrando, Señor, que no estaban desde el inicio. Prospéralos, Señor. Bendícelos. Cumple tu plan, Señor, en sus vidas, en sus familias. Señor, y yo declaro en esta mañana que ellos van a prosperar a medida que crecen en su carácter santo, Señor, en el carácter de Cristo, en el único carácter aceptable para ti, Señor. Padre, que podremos caminar, Señor, con seguridad de que tú vas, Señor, delante de nosotros, abriendo el camino, Señor, y cumpliendo el plan que tú tienes, Señor, desde antes de la fundación del mundo con cada uno de nosotros. Señor, gracias. Gracias por tu propósito, gracias por tu verdad, gracias por tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús. Alabado Muchas Señor. gracias, Señor. Alabado Señor. Gracias, Espíritu Santo.
Yo puedo ver cómo tu espíritu se pasea, Señor, allí en cada habitación. Puedo sentir cómo tu Espíritu Santo está allí consolando, sanando, restaurando, preparando los corazones para recibir tu palabra. Allí puedo sentir la presencia tuya, Señor, en cada lugar, Señor. Alabado Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por ser omnipotente, Sí, omnipresente, sí. todopoderoso. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Alabado por Dios. Muchas gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Estamos en este maravilloso viaje por el libro de los Hechos y empezando apenas la historia poderosa de la iglesia. Y vamos entonces a ir a Hechos nuevamente, el capítulo 1, el verso 24, y vamos a mirar hasta el verso 26. Hechos capítulo 1, verso 24 al verso 26. Dice la escritura: y orando, dijeron: Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. El Señor Jesús ya no estaba con ellos para darles dirección de manera personal. Pero el hecho de que Él no estaba no quería decir que se habían quedado sin dirección del Señor, porque tenían la palabra de Dios y la oración. Cuando Jesús enseñaba la palabra, ¿qué palabra enseñaba? El Antiguo Testamento, la palabra que ya estaba escrito, la palabra de los salmos. Él enseñaba la palabra. Y esa palabra la dejó a los discípulos y les dejó la bendición de poder orar. De hecho, la palabra de Dios y la oración forman el cimiento del ministerio de la iglesia. Ayer hablábamos que era necesario estar juntos y unánimes, pero que también necesitábamos aprender a vivir una vida de oración diaria como individuos, como familia y como iglesia. ¿Sabe? La oración tiene que ser diaria. ¿Por qué? Porque a veces oramos para una victoria, oramos para una petición. Puedo orar para que el Señor bendiga una predicación. Y después de la gran predicación, de las sanidades, de los milagros, de todo lo que el Señor puede hacer, puedo estar tentado a bajar la oración y decir: no, hoy no tengo necesidad de orar. Hoy es lunes. Sí, tan lindo, Señor, pero como que meterme en oración. Esos espacios son peligrosos, te van debilitando. Tenemos que mantener un relacionamiento en la oración con Dios y un alimentar de la palabra de Dios de manera diaria. De hecho, la palabra de Dios y la oración formaron parte, como le digo, del cimiento de la iglesia, y esto lo va a registrar el libro de los Hechos. Hechos capítulo 6, versículo 4, quedó escrito allí. Mire lo que dice: y nosotros persistimos en la oración y en el ministerio, o en el ministerio ¿de qué? De la palabra. Pedro había recibido críticas por haberse hecho cargo de la tarea.
Pedro se hizo cargo, pero él consideraba que estaba haciendo la voluntad de Dios. Es más, Jesús había dicho claramente que Pedro iba a ser el líder. Cuando tú lees en Mateo capítulo 16, el verso 19, tú escuchas la comisión del Señor Jesús hacia Pedro y le dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra sería desatado en los cielos. ¿Saben? Esta palabra también hablaba para la iglesia, pero le estaba dando una dirección ministerial a Pedro. Pedro era el primero entre iguales, pero era su líder reconocido. Su nombre se le menciona cuando vemos cada lista de los apóstoles, incluyendo aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, el verso 13, siempre Pedro aparece como primero en la lista. Pero hay una pregunta. ¿No sería que Pedro y los demás deberían esperar a que se les hubiera dado el Espíritu Santo antes de empezar su ministerio? Bueno, quiero contarles que no debemos olvidar que el Señor ya les había ministrado a ellos solitos el Espíritu Santo. Váyalo, mira, San Juan capítulo 20, versos 21 y verso 22. Entonces Jesús se les presentó otra vez y les dijo, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Ellos recibieron al Espíritu Santo antes del día de Pentecostés. El mismo Señor Jesús sopló sobre ellos y les dio el Espíritu Santo. Pero cuando vino el día de Pentecostés, fue con el propósito de llenarlos del poder y bautizarlos en el cuerpo de Cristo. Allí, cuando digo bautizarlos en el cuerpo de Cristo, es que a partir de ese momento, la iglesia empieza a ser el cuerpo de Cristo. Ya no está Cristo, pero ahora el cuerpo de Cristo es el que va a funcionar en la tierra. Él seguirá siendo la cabeza, pero los pies de Cristo somos la iglesia. Las manos de Cristo y los brazos de Cristo seremos la iglesia. El propósito del bautismo del Espíritu Santo el día de Pentecostés fue proporcionarles poder para empezar el movimiento más grande y poderoso sobre la tierra, que es la iglesia de Cristo. Mirémonos aquí. ¿Qué compañía logra unir varios continentes a través de la oración, a través de la palabra? Donde quiera que tú vayas, tenemos hermanos en la fe y nos une un mismo Señor y una misma obra, en la obra de Cristo. Pero también debemos recordarles que no solamente les dio poder, los unió al cuerpo de Cristo, sino que antes Él les había abierto el entendimiento durante esos 40 días que estuvo con ellos. Dice que les abrió el entendimiento para que pudieran entender las escrituras. Cuando Pedro
hizo referencia y habló. Acuérdense que él se levanta como líder y dice, bueno, necesitamos levantar al sucesor de Judas, pero trae a ese discurso una referencia del Salmo 69 y una referencia del Salmo 109. No lo estaba haciendo por su propia cuenta, sino que lo estaba haciendo dirigido por el Espíritu de Dios. ¿Saben? Estas personas definitivamente creían en la inspiración divina de las escrituras. ¿Pero qué escrituras eran? El Antiguo Testamento. Y también creían en ella. Y también querían sujetarse a ellas. Las escrituras tenían una aplicación práctica para cada situación. Un día un hombre habló conmigo y me hizo una pregunta casi como un reclamo. Pastor, ¿usted por qué todavía enseña del Antiguo Testamento? Después de todo, es historia antigua. Y todo se cumplió en Jesús. Así que si el Antiguo Testamento se cumplió en Jesús, ¿usted por qué todavía sigue hablando del Antiguo Testamento? Bueno, yo le expliqué que la única Biblia que tenía la iglesia primitiva en el Antiguo Testamento era el Antiguo Testamento. Y sin embargo, la usaron para descubrir la voluntad de Dios. Nosotros necesitamos la Biblia completa, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. De hecho, cuando tú lees el Nuevo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento a menudo citaron el Antiguo Testamento para justificar sus enseñanzas. Ciertamente, debemos interpretar el Antiguo Testamento de la mano del Nuevo. No podemos pensar que Dios ya no habla a su pueblo mediante las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Se acuerda lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, el versículo 16? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Y cuando decimos toda, incluye el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No se puede enseñar solo el Antiguo sin el Nuevo, o no se puede enseñar el Nuevo sin el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan ustedes lo que dijo el Señor Jesús? No solo de pan vive el hombre, sino de toda. No dijo de la nueva, dijo de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que debemos usar la Biblia entera y el balance de las escrituras. La escritura va a procurar descubrir la mente de Dios. Bueno, hablando acerca del apostolado, a excepción de Pedro y de Juan, a ninguno de los 12 apóstoles originales se menciona por nombre en el libro de los Hechos, después de Hechos 1, versículo 13. El apóstol Pablo no pudo haber llenado las filas para suplir el campo de Judas. Uno diría, pero ¿por qué no el apóstol Pablo? Porque no cumplía con los requisitos divinos establecidos en el libro de los Hechos. En el capítulo 1, verso 22, 21 y 22. Yo quiero muy respetuosamente y sin intentar, no sé, denigrar o criticar o juzgar. Pero déjeme decirle que hoy fácilmente la gente se llama apóstol. Tienen el título de apóstol y ahora cualquier persona es apóstol. Pero miren los requisitos.
Pablo no había sido bautizado por Juan el Bautista. No había viajado con los apóstoles durante la presencia terrenal de Jesús. Y aunque presenció a Jesús glorificado, no fue testigo de la resurrección de Jesús como los apóstoles originales. Por eso Pablo no calificó para ser parte de los 12 apóstoles. ¿Alguno hoy en día calificará para llamarse apóstol? Bueno, yo solo dejo esa pregunta en el aire. Y si conoces a alguien que tenga el título de apóstol, pues no se lo quite. Solamente dejamos esta gran pregunta. Pablo lo explicó él mismo. Él dijo, no debo ser considerado uno de los 12. Él mismo lo dijo. Primera de Corintios, capítulo 15, el versículo 8. Al último de todos, como un abortivo. Me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Aunque entonces, si usted conoce un apóstol, Pablo es más pequeño que ese apóstol. Aló, qué gran pensamiento, ¿verdad? Al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por su gracia. No ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Si los 12 hubieran considerado que Pablo había de ser uno de ellos, ciertamente lo habían demostrado. Más aún, se negaron a admitir a Pablo, inclusive en la comunión, en esa reunión que tuvieron en Jerusalén, solo hasta que Bernabé intercedió por él. Los 12 apóstoles ministraron principalmente a las tribus de Israel. Y Pablo fue enviado al pueblo gentil. Pablo no fue destinado para ser el 12º apóstol. Pedro y los demás creyentes cumplieron la voluntad de Dios al elegir a Matías. Y Dios aprobó a Matías. Y Dios dotó a Matías con el poder del Espíritu Santo y fue reconocido con todos los otros hombres que habían seleccionado el mismo Jesús de manera personal. Era necesario que estos 12 hombres estuvieran en la fiesta de Pentecostés, porque aquí iba a haber la reunión de las 12 tribus de Israel en esa gran fiesta. Así que el Señor llenó de su espíritu y les dio lenguas para poder hablar a todas las tribus y a los hombres que venían de alrededor para que pudieran hablar, para que ellos también algún día se pudieran sentar en los tronos de las 12 tribus para juzgarles. ¿Sabe? El testimonio, cuando vamos aquí a seguir leyendo Hechos, entre el capítulo 2 y el capítulo 7 de Hechos, se va a dirigir principalmente a Israel, al judío primeramente. Y luego cuando vemos ya que va avanzando de Hechos capítulo 10, capítulo 11, el énfasis baja porque ahora el énfasis va a ser del apóstol Pablo también y predicando a los gentiles. Bueno, recuerdan ustedes que el primer apóstol muerto fue Jacobo.
Ahí en Hechos capítulo 12 dice que Jacobo fue muerto. Y luego fueron, como vieron que les funcionó matar a Jacobo, entonces tomaron a Pedro preso también. Pero ¿sabe qué dice? Ahí en Hechos capítulo 12, que cuando tuvieron a Pedro preso y lo metieron allí preso, la iglesia estaba orando. La iglesia se puso a orar. Y dice la Biblia que en un momento se le presentó un ángel a Pedro. Y él pensaba que estaba soñando. Y entonces se rompieron las cadenas y las puertas empezaron a abrirse. Y hubo un gran temblor. Y cuando menos estaba afuera, y él enseguida dijo, no era un sueño. Y cuando llegó donde los hermanos estaban orando, inclusive la muchacha que fue a abrir la puerta pensó que era un espíritu, que era un espanto. A veces estamos orando y no creemos que la respuesta viene, que la respuesta está tocando la puerta. Y a veces no estamos orando fervientemente, pero el Señor nos sorprende con la respuesta. Alabado el nombre del Señor. Los creyentes oraron pidiendo la dirección de Dios. Y luego dice que votaron, echaron suertes. Y el hombre escogido, allí estaba. Ahora, déjeme aclarar una cosa. El Señor obró en medio de ellos. Pero esta es la última vez que tú encuentras en la Biblia que para una decisión echaron suertes. No existe una razón para que los creyentes actuales echen suertes y utilicen ese método de la tal cábala para determinar la voluntad de Dios. El cristiano no. Ahora no. Si bien a veces es difícil discernir, el Señor nos ha dado espíritu de discernimiento, el Espíritu Santo nos ha dado el don de discernimiento, de sabiduría, y si alguno necesita, pídala a Dios. Pero es que es más fácil tirar los dados que orar. Es más fácil decir, si me pasa esto es voluntad de Dios. Si no me pasa esto no es voluntad de Dios. Es más fácil tirar cábalas. Pero eso no es de un hijo de Dios. Ahora usted tiene la palabra, usted tiene la oración, usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene un pastor, tiene unos consejeros, búsquelos que sean maduros. Ya no tire suertes. No todos los seguidores de nuestro Señor. Esto es. Pero sabe, en Primera de Corintios, el capítulo 15, versículo 6, indica que al menos 500 personas vieron al Señor Jesús resucitado en una sola ocasión. No solamente a los 120. Por eso habían pruebas indubitables. Si fuera un juicio, tendrían que traer a más de 500, 600, no sé cuántas, 1000 personas. ¿Usted lo vio? Sí, yo lo vi. ¿Usted lo vio? Sí, yo lo vi. ¿Usted tocó? Sí, yo toqué. ¿Usted lo escuchó hablar? Sí. ¿Usted comió con él? Sí. Él es muy real. No lo dudes. Los eruditos bíblicos a veces no concuerdan el número de los habitantes de Palestina en ese tiempo. Calculan entre 600,000 y algunos dicen que 4 millones. Sin embargo, independientemente de la cantidad, 120 llenos del Espíritu Santo, más 500 testigos, era muy poquito, era la minoría. Y aún así, transformaron el mundo entero por Cristo Jesús y con el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál fue entonces el secreto? Se mantuvieron firmes en la palabra, en la oración y llenos del Espíritu Santo. Unidos, unánimes, en la oración, en la palabra y con el poder del Espíritu Santo. Querido hermano,
Aquí me dice que hay 95 pantallas aquí conectadas. Pensando que en algunas poquitas haya uno o dos que me está escuchando. Yo puedo asegurar que aquí hay más de 120 personas que me están escuchando. Y yo estoy completamente seguro que el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos, el Espíritu Santo está aquí y ahora para aquellos que creen en Él. Usted tiene la bendición de tener el libro, la palabra. Hoy por la misericordia de Dios, usted puede escuchar estos devocionales. Está vivo para orar y doblar sus rodillas delante de Dios. 120 revolucionaron el mundo entero. Tu tarea como mínimo es revolucionar tu familia. Es revolucionar los tuyos con tu ejemplo, con la oración, con la palabra, pero no con tus fuerzas, sino que en el poder del Espíritu Santo. Señor, muchas gracias por esta mañana gloriosa, por tu palabra, por animarnos, por invitarnos cada mañana. Gracias por dejar escrito el libro de los Hechos, siendo inspirado tú, Espíritu Santo, para que Lucas lo escribiera. Señor, vamos a descubrir cómo ser una persona victoriosa, una familia victoriosa, una iglesia que retumbe, que no es con fuerzas, no es con ejércitos, sino es con tu Santo Espíritu, Señor. Yo les bendigo esta mañana y agradezco al Señor que podemos estar juntos, unánimes, en oración, en la palabra y con el poder del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga. Nos vemos mañana, queriendo Dios.